Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y hoy meditaremos bajo el tema Hágase tu voluntad. Un salmista desconocido recibió una pregunta de un hombre natural. Él le preguntó: ¿dónde está su Dios y qué puede hacer? Es normal que los hombres que no conocen a Dios, los hombres que no pueden verlo, o aquellos que tienen por Dios una imagen, piensen que usted y yo necesitamos un Dios para creer en Él. Esa fue la pregunta que le hicieron al salmista. Y este hombre, ante la pregunta de dónde estaba su Dios y qué podía hacer, respondió en el Salmo 115, verso 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Amados hermanos, hoy hablaremos de la voluntad de Dios. Hoy es un buen día para recordar que nuestro Dios es soberano. Hoy es un buen día para recordar que Dios en su voluntad todo lo que quiso ha hecho. A lo largo de la historia, amado hermano y hermana, los hombres creen que han tenido el control de la historia. Los hombres creen que pueden intervenir de la forma en que ellos consideran conveniente y que la historia ha sido moldeada por sus acciones. Pero déjeme decirle que nadie ha podido detener la mano de Dios, como fue expresado por el humillado rey babilonio Nabucodonosor, luego de enfrentarse a la soberanía de Dios. En Daniel capítulo 4, verso 35, todos los habitantes de la tierra, dijo este rey, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga ¿qué haces? Para que este hombre llegara a esta conclusión, este hombre tuvo que pasar por un duro trato de Dios. Cierto día él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño con un árbol muy grande que llegaba prácticamente al cielo. Y en ese árbol hacían nidos aves, y a ese árbol se acercaban a buscar refugio. Y sabe, Daniel interpretó ese sueño y le dijo: ese árbol es usted, Dios le ha concedido eso, pero guárdese de no blasfemar contra Dios. A este rey se le olvidó ese consejo del profeta Daniel, y llegado un día, él se para en la ventana de su gran palacio y dice: he aquí la gran Babilonia que he construido con mi brazo, con mis manos, con mi sabiduría, con mi poder, con mi autoridad. Y él no había acabado de concluir sus palabras cuando de repente perdió la cordura y habitó en los montes con los animales salvajes. Le creció pelo como las bestias, dice la Escritura, y comió hierba del campo. Y cuando Dios determinó que era el tiempo para suspender el trato con la vida de Nabucodonosor, le devolvió la conciencia. Y es allí cuando él vuelve en sí, Dios le permite retomar esa conciencia, que él reconoce que hay un Dios en los cielos que es todopoderoso y que es soberano. Y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El que antes era orgulloso, altivo y arrogante, rey Nabucodonosor, ahora reconoce que todos los habitantes, y él se incluye en esos habitantes, son considerados como nada. Reconoce que Dios es soberano y dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, sí, en todos los seres angelicales. No importa qué tan poderoso sea un ser angelical, si es un querubín, si es un serafín, no importa si es un trono o un dominio, un arcángel, no importa qué jerarquía tenga.
Dios hace en esos ángeles según su voluntad. Pero no solo en los cielos, porque mucha gente ve a Dios allá a la distancia. Creen que Dios es un Dios lejano. No, Dios tiene control en los cielos. Pero también dice Nabucodonosor: y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. No hay nadie que pueda detener la mano del Señor. Cuando Dios ha determinado hacer algo, sencillamente Él lo hace. No hay quien le diga: ¿qué haces? Ahora, es lícito que usted en esta noche se pregunte: ¿por qué Dios tiene derecho a gobernar todo en forma soberana? ¿Qué le da derecho a Dios a imponer su voluntad sobre todo y sobre todos? La respuesta la encontramos en la adoración celestial. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Los ángeles adoran a Dios. Los ancianos se postran y lo adoran, y entonan este cántico: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amados hermanos, Dios tiene derechos soberanos sobre todo lo que existe por tres razones. Primero, porque Él creó todas las cosas. Solo basta con que usted vaya al primer capítulo del libro de Génesis. Y en el principio, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, sobre la faz de las aguas. Y aquí viene lo que le da derecho a Dios y soberanía a Dios sobre todo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Lo segundo que le da derecho a ejercer su voluntad en forma soberana es que las cosas subsisten, existen, porque Él las sustenta. Dios es el que mantiene este universo vasto que usted considera infinito, lo mantiene en perfecto balance y equilibrio. Si usted esta noche está aquí, si puede respirar, respire. Si está vivo, es porque Dios lo sostiene. Dele gracias a Dios por sostenerlo, sustentarlo. A veces se nos olvida. Tercero, Dios tiene todos los derechos y es soberano, porque por su voluntad fueron creadas. ¿Sabe? Nadie obligó a Dios a crear el cielo y la tierra. Él creó todo simplemente porque Él quiso. Él hizo todas las cosas porque en su solo consejo quiso hacerlo. Por eso Dios no le debe nada a nadie, y nosotros le debemos todo a Él. Amados hermanos, el hecho que Dios sea creador, que todo exista por su voluntad y que por su voluntad se haya originado una explosión creadora, como se registra en la Escritura, le concede a Dios el derecho de propiedad y dominio sobre lo que es suyo por derecho propio. Por eso es que el Señor dice en la Escritura: mía es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en esta tierra es de Dios, porque Él lo creó todo. Es cierto, el hombre trabaja y con su esfuerzo transforma cosas, pero el hombre no crea nada, solo transforma lo que Dios creó. Por eso todo lo que usted ha recibido a lo largo del 2023, cada una de las bendiciones que Dios le ha dado, partiendo por esas personas que usted tiene hoy a su lado, porque muchas personas hoy están llorando porque perdieron seres amados, seres queridos, y no lo volverán a ver más, pero usted tiene esa persona a su lado. Dele gracias a Dios por esa vida que tiene a su lado aún. ¿Sabe? Este mismo pasaje de Apocalipsis 4:11, revisado en la versión King James, dice lo siguiente: tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria
y el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas para tu placer. Estas son y fueron creadas. Me gusta mucho esta versión. La maravillosa frase que Dios ha creado todo para su placer. ¿Sabe? No es que Dios creó para que usted simplemente disfrute de la creación, que lo hacemos. No, Dios creó todo para su placer, para Él sentir su gozo. Y por eso usted y yo, cada uno de los que estamos esta noche en este santo lugar, debemos dar gloria a Dios y vivir para el placer de Dios. Porque hasta que usted no viva para que Dios se complazca en usted, usted estará perdiendo su tiempo en esta tierra. Si usted vive para usted mismo, para su egoísmo, para lo que usted desea, déjeme decirle que eso no tiene propósito en sí, porque el día que usted parta, no importa lo que usted haga, no importa las herencias que deje, no importa las empresas, no importa lo que usted construya, usted no volverá a ver eso. Pero el Dios creador y sustentador de la vida es dueño de todo lo que existe y tiene derecho soberano sobre todo, y nadie puede detener su mano. ¿Sabe cómo bien lo ilustró el apóstol Pablo sobre la soberanía de Dios? Él tomó el ejemplo de un alfarero. Acompáñeme a Romanos capítulo 9, verso 20. Se dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amados hermanos, debemos aceptar que Dios es soberano, y entre más rápido lo aceptemos, mejor viviremos. Debemos comprender que la voluntad de Dios debe cumplirse, y lo único que podemos hacer como creyentes es pedir en nuestras oraciones: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sin embargo, debo reconocer que desear la voluntad de Dios, desear que la voluntad de Dios sea hecha en esta tierra, no es algo fácil. Porque si algo caracteriza al hombre en nuestros días, es que no quiere a Dios, no acepta su palabra, desprecia su consejo. Pedimos muchas veces nosotros, y debemos reconocerlo, aún nosotros los creyentes, pedimos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, pero en nuestro corazón deseamos hacer nuestra propia voluntad. Solo lo decimos de labios hacia afuera: Señor, haz tu voluntad en mí. Pero cuando tenemos la oportunidad, cuando estamos solos, cuando no vemos a nadie cerca, entonces se nos olvidan esas palabras y nuestro corazón se rinde a los deseos del mundo. Con frecuencia consideramos que la voluntad de Dios no es lo suficientemente buena. Con frecuencia consideramos que la sabiduría de Dios no es suficientemente grande. Es normal que nosotros creamos que la voluntad de Dios no tiene por qué cumplirse en nosotros. Y esta es una lucha de todos los seres humanos, incluye a la iglesia de Cristo. Es una lucha que está en su corazón. Es una lucha diaria con la cual usted se ha enfrentado a lo largo de este 2023. Su corazón deseando oponerse a la voluntad de Dios, y Dios a través de su palabra invitándolo a que usted se rinda a Él y haga su voluntad. Qué bueno sería que cada uno de los días de nuestra vida, en lo más profundo de nuestra alma, oráramos como el salmista en el Salmo 143, verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe
a tierra de rectitud. Qué bueno sería que usted le dijera: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. He hecho mi voluntad a lo largo de mi vida y lo único que he cosechado es fracaso. Déjeme decirle que eso es cierto, y tal vez se incomode en esta noche, y seguramente usted estará pensando: vine aquí porque quería escuchar una palabra que me motivara para el 2024, pero déjeme decirle que es mi deber como pastor recordarle que su voluntad es imperfecta, porque usted es imperfecto. Y por eso necesitamos ser enseñados. Enséñame a hacer tu voluntad. Y mire lo que dice el salmista. No dice: porque tú eres Dios, porque tú eres mi Dios. El hacer la voluntad de Dios, amado hermano y hermana, es el deseo del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Tal vez hoy no tenga toda su familia terrenal cerca, y tal vez usted tenga personas que desearía que estuvieran cerca de usted. Pero cuando usted hace la voluntad de Dios, comprende esto. Vaya a Marcos capítulo 3, verso 35. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo. Él estaba enseñando y de repente le dijeron: mire, allá está su madre y sus hermanos afuera. Y él dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Ve usted el concepto de familia espiritual? Hay un concepto de familia terrenal, pero hay un concepto aún más elevado, iglesia, y es el concepto de la familia espiritual, de la familia que es según Dios. Y por eso esta noche aquí está su hermano y su hermana y su madre y su padre. Aquí está su familia. Yo le invito a que usted se acerque a esa persona que tiene a su lado, porque déjeme decirle que esa persona que está a su lado muy probablemente lo va a acompañar a usted por toda la eternidad. Lastimosamente y con dolor lo decimos, mucha de nuestra familia terrenal, a la cual le hemos dedicado tiempo, le hemos expresado amor, hemos demostrado compasión y ternura y cariño y nos hemos entregado, se perderán. Y no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero el hombre ha decidido desechar a Dios, ir en contra de Dios y abrazar su voluntad corrupta, caída y ciega. Quiero recordarle, amado hermano, que a usted y a mí nos conviene hacer la voluntad de Dios, porque cuando usted hace la voluntad de Dios en esta tierra, eso le garantiza que Dios va a escuchar todas y cada una de sus oraciones en el cielo. En Juan capítulo 9, verso 31, dijo un hombre que había recibido un milagro del Señor Jesucristo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese es un principio. Muchas personas creen que oran a Dios y que Dios los oye y que tienen una comunión con Dios, y no importa si son bebedores, si son bailadores, si tienen una vida disoluta. Es más, tristemente, en los años donde había gran violencia por causa de drogas por allá en Medellín, esas personas que eran sicarios, que quitaban la vida, antes de ir a hacer los asesinatos, se encomendaban en manos de vírgenes y oraban y se hacían yo no sé cuántas cosas allí, y se ponían imágenes y cadenas y dijes y cruces para que el trabajo le saliera bien. ¿Cree usted que Dios escucha esa oración? Desde luego que no. Pero mire lo que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hacer la voluntad de Dios nos conviene, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta.
En Romanos, luego de hablar de que usted y yo somos un sacrificio vivo a Dios, el apóstol Pablo nos invita, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, no se conforme con ser como uno de los que habita en esta tierra sin Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje hay tres términos claves, tres aspectos muy importantes que usted y yo debemos entender para poder comprender y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Primeramente, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno. Todos los pensamientos de Dios son buenos. Y cada vez que Dios hace algo, Él ve que lo que ha hecho es bueno. Dios no tiene maldad en su corazón. No hay oscuridad en la mente de Dios. No hay un mal consejo que proceda de Dios para su vida. Todos los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Por eso nos conviene hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable. ¿Sabe el término utilizado por Pablo para agradable en este pasaje? Me causó curiosidad. Euarestos es el término griego y se utilizaba en el Antiguo Testamento para determinar si una ofrenda cumplía con el estándar establecido por Dios. Algo agradable es algo sin mancha. Algo agradable es algo sin defecto moral o espiritual delante de Dios. Amados hermanos, la voluntad de Dios es sin mancha. La voluntad de Dios no tiene defectos, ni morales ni espirituales, porque Dios es perfecto en todos los aspectos. En Deuteronomio capítulo 32 verso 4 se nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y mire todos los calificativos para hablar de Dios: es perfecto, caminos de rectitud, es un Dios de verdad, no hay engaño en nuestro Dios, no tiene iniquidad, esto es, no hay maldad, Él es justo y es recto. Por eso su voluntad es perfecta, su voluntad es agradable. Y nos conviene aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no está viciada por el pecado, no está inclinada por la corrupción moral que gobierna nuestros corazones, porque usted todavía lucha. En tercer lugar, lo que nos dice Pablo es que la voluntad de Dios es perfecta. El salmista en el Salmo 18, verso 30 declaró: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Sabe? La palabra de Dios es perfecta. Y el término de perfecto utilizado por el salmista en el antiguo hebreo traía la idea de algo completo. Algo perfecto es algo a lo que no le falta nada. A Dios no le falta sabiduría, a Dios no le falta poder, a Dios no le falta amor, a Dios no le falta gracia, a Dios no le falta bondad, a Dios no le falta omnipresencia ni omnipotencia, a Dios no le falta nada. Él es pleno en todos los aspectos. Él es absolutamente completo en todo su ser, en todos sus atributos, en su naturaleza. Él es perfecto y por eso es el único ser que tiene voluntad perfecta. No, a Dios no se le escapa nada. No le falta algo, como usted y como a mí. Tal vez usted sea una persona generosa con el pobre, pero es mal geniado.
Tal vez sea una persona de un genio dulce, pero es mentiroso. Tal vez sea cariñoso, pero habla del vecino. No somos perfectos. Alguna falla tenemos y luchamos con algo, sea de palabra, sea de corazón o de pensamiento. Así que debemos obedecer la voluntad de Dios, amados hermanos, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo hago yo para andar siempre en la voluntad de Dios y no en mi voluntad? ¿Cómo sé si estoy en mi voluntad o en la de Él? ¿Sabe? Todas esas son preguntas lícitas. Primeramente, debemos conocer que cuando nos referimos a la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña que hay dos formas en las cuales la voluntad de Dios se manifiesta. Uno es la voluntad secreta, decretal y soberana de Dios. Hay una voluntad que usted nunca va a conocer. Es secreta. Obedece a lo que Dios ha establecido en su solo consejo. Por ejemplo, Dios, antes de la fundación del mundo, registró los nombres de sus elegidos en el libro de la vida. Solo Él sabe quiénes están en ese libro. Nosotros creemos por fe que estamos allí en el libro de la vida, pero solo se sabrá quién es quién el día que venga Cristo y se lleve su iglesia. Secreto. ¿Cómo creó Dios el universo? Secreto. ¿Cómo la palabra de Dios tiene poder para que tan pronto cuando Él dice algo, instantáneamente suceda de manera inmediata? Secreto. Y por eso escribió acerca de esa voluntad secreta. Acompáñeme a Deuteronomio 29:29, Moisés. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay algo que usted, por más que usted se esmere, no podrá conocer la voluntad secreta, porque es secreto. Por medio de su voluntad secreta, Dios de forma soberana ha ordenado todo lo que tiene lugar. Ha establecido su plan de redención. Solo Él, en su solo consejo, sabe qué debe ocurrir y en qué tiempo debe ocurrir. Hay personas que viven haciendo cábalas. No, que es que según yo voy a sumar aquí, voy a restar acá, y entonces la Biblia dice, entonces tomo este número y las 70 semanas de Daniel y sumo aquí, quito allá y Cristo viene tal día, y se equivocan. Dios estableció en su secreto el día en el cual Él va a venir, y no hay forma de saberlo. Usted no se puede meter a la mente de Dios. Hay cosas que le pasan en su vida que usted nunca podrá hallarles explicaciones. Pero ¿por qué me salió esto mal? Si yo hice los cálculos bien, si yo me asocié con la persona correcta, si el negocio era el negocio correcto, ¿por qué no me resultó? Y usted le pregunta a Dios y no le responde. ¿Por qué esta enfermedad a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo ayuno, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo diezmo, si yo sirvo, ¿por qué me dio esta enfermedad a mí? Si Dios no se lo revela, es secreto. Acepte la situación y denle gracias a Dios en todo. Esa voluntad secreta de Dios no puede ser frustrada. Pero usted sí debe tener en cuenta, hermano, y debe tener claro, debe tener total certeza de que nada está ocurriendo fuera de la voluntad de Dios, así usted no comprenda cómo suceden las cosas. Sea que Dios intervenga, o sea que Dios lo permita, Dios siempre tiene el poder y tiene el derecho para evitar o intervenir en las acciones y acontecimientos que se registran en este mundo.
Muchas veces esa voluntad secreta de Dios solo se conoce cuando llega el momento del cumplimiento. Los israelitas esperaban la venida del Mesías siglos, y solo vino Cristo cuando el Señor estableció que debía venir, que debía encarnarse. Amados hermanos, tenga claro, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por eso no hay cristiano que esté creyendo en astrólogos. No hay cristiano que esté creyendo en el tarot, en las cartas, en la lectura del café o el chocolate. Recuerden, Dios nunca va a declarar todo al hombre. Hay secretos que Dios tiene y que siempre tendrá. Y Él tiene derecho a tener secretos, porque Él es Dios. Usted y yo debemos comprender que Dios es más sabio que nosotros. Dios es más inteligente que nosotros y siempre lo será. Además de esto, no existe la capacidad. Si Dios quisiera contarle a usted todos sus secretos, usted no tendría la capacidad de conocerlo, de entenderlo todo. Por una razón, porque usted es finito. Que hay un principio que dice que lo finito no puede contener lo infinito. Un vaso de cristal no puede contener todo el agua del océano. Así como un cilindro no puede contener todo el oxígeno de la tierra, porque están limitados por su capacidad. Por eso cuando se trata de cosas que están más allá de su capacidad y la mía, de su comprensión y la mía, de su control y el mío, simplemente debemos aceptarlas tal como son. Son secretas y pertenecen a Dios. Y no hay que reclamarle, ni molestarnos, porque Dios es eterno, infinito y todopoderoso, y nadie puede igualar la grandeza de su ser personal. Isaías escribió en el capítulo 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, nunca se compare con Dios. Usted no piensa como Él piensa. Nunca podrá ser. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios están en el cielo y usted está aquí en la tierra, y nunca podrá alcanzarlos. La segunda forma, amados hermanos, como Dios expresa su voluntad, es de manera preceptiva, esto es a través de su santa ley. Volvemos al pasaje de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero Dios es bueno, miren. Mas las reveladas, o sea que hay una voluntad que Dios ha revelado, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay una voluntad que Dios ha revelado. Vamos a centrarnos en ella. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 12 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios desde la antigüedad, amado hermano y hermana, ha venido hablando y revelando las cosas que sí debemos saber. Sus leyes han sido reveladas a través de su escritura inspirada en sus corazones. Ustedes hoy, y a través de esta escritura, ustedes hoy conocen la ley moral, la ley santa de Dios. Está en su mente, está en su corazón y está aquí por escrito. Todos conocemos esta ley, y esta ley es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. La ley de Dios es para usted.
Por ejemplo, la voluntad revelada de Dios en la ley nos dice que Él no quiere que robemos. Es la voluntad de Dios que usted no sea un ladrón. Es la voluntad de Dios que usted no sea un adúltero. Es la voluntad de Dios que usted no sea un fornicario, que no sea un idólatra, que no asesine a su prójimo. Esto lo podemos entender. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Pues aquí está la voluntad de Dios revelada. Dios no quiere que usted codicie las cosas que no son suyas. Es la voluntad revelada de Dios que honremos a nuestros padres terrenales, porque tiene bendición. Cuando honramos a nuestros padres, cuando les damos afecto, amor, cariño, eso tiene bendición. Es la voluntad de Dios que nos congreguemos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. La voluntad de Dios sí es que usted venga a culto. Y por si se le olvida, hoy es domingo, todavía es el día del Señor, hasta la medianoche. Es la voluntad de Dios que usted ame a sus enemigos. Uy, no, pastor, hasta ahí. Hasta ahí está bien. No. Dios dice, es su voluntad, está explícito en su palabra, que usted ame a su enemigo. Tiene un enemigo. Es la voluntad revelada de Dios que usted viva una vida de fe, que crea en el nombre de su Hijo Jesucristo, que lo acepte como su Señor y Salvador personal. Es la voluntad de Dios que usted se bautice. Fue lo que dijo Cristo, que fuéramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la voluntad revelada de Dios para su vida, que usted participe de la cena del Señor. Es la voluntad de Dios que usted conozca que su Hijo Jesucristo va a venir por segunda vez a esta tierra. Es la voluntad de Dios que usted viva una vida santa y piadosa. No tiene que preguntar, ¿será que Dios me acepta así como estoy? No, usted tiene que vivir una vida santa. Usted sabe a qué me refiero, jovencito, jovencita, ¿eh? Este es un aspecto importante de la voluntad de Dios que nos fue revelada, amados hermanos y amigos. Su ley moral, su ley espiritual, sus leyes que están en las Escrituras o que están grabadas en sus corazones, tienen plena vigencia hoy y son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios está en su palabra. Y cuando quiera conocer la voluntad revelada de Dios, solo tiene que abrir la Biblia. Y cuando quiera escuchar la voz, solamente tiene que leer la Biblia. Y allí estará Dios hablándole. Ay, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no la conozco. Pues lea la Biblia. Venga a culto y entonces aquí le enseñamos la Biblia. Dios no está en silencio. Ha manifestado su voluntad a los hombres para que andemos en rectitud y para que por medio de su Hijo Jesucristo seamos salvos. Y sabe, al revelarnos su voluntad por escrito, Dios tiene la intención de hacer algo bueno, algo que nos conviene y que nos acerca a su gracia, su voluntad. Dios no habló de sorprendernos o de advertirnos simplemente, no, Él reveló lo que Él quería que usted y yo supiéramos. Por eso las cosas reveladas son para nosotros, como escribió Moisés. Esta es su revelación especial. Ahora, es cierto, usted y yo no podremos comprender perfectamente lo que significa cada uno de los términos de la Biblia. Es demasiado profunda para nosotros. Pero lo que usted necesita saber, Dios lo ha puesto de una manera sencilla para que lo ponga por obra. Otro aspecto importante, amados hermanos, es que ningún hombre ni mujer tiene el poder, la capacidad ni la autoridad para distorsionar o cambiar las palabras reveladas de Dios. Nadie puede cambiar esta escritura, iglesia. En Proverbios capítulo 30, verso 6 se nos dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Además, hay una palabra que está sellada, una palabra que fue dada.
Y esta palabra, que es la voluntad de Dios, no puede ser removida de la Biblia, ni un solo texto, ni un solo verso, ni una sola coma, ni una sola jota. Esta voluntad tiene que permanecer pura y fiel, porque hay una seria advertencia para quien quiera distorsionar la voluntad revelada de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19. Está hablando aquí Juan y dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Nadie puede modificar la voluntad revelada de Dios. Lo que está aquí sencillamente es, y debemos aceptarla. Debemos aceptar esta voluntad revelada de Dios para nuestra vida. No podemos escoger, es que esta parte sí me gusta, esta parte no me gusta de la Biblia, porque entonces tendríamos que estar quitando páginas y nos quedarían solo las pastas. La palabra es completa, es perfecta, es buena, y Dios la reveló para nosotros. Cuando Dios reveló este libro a cada uno de los hombres, no solo alcanzó a la generación que estuvo allí. Cuando Dios reveló la ley a Moisés, no solamente alcanzó a la generación del desierto, a los israelitas del desierto. La revelación del Señor trasciende generaciones, va más allá de la audiencia original y alcanza a todas las generaciones hasta nuestros días. Esa palabra que le fue dicho a Moisés, esa palabra que le fue dada en el monte Sinaí, de no robar, sigue estando vigente hasta nuestros días. Porque su palabra es eterna, dura para siempre. La revelación especial de la voluntad de Dios hoy es más relevante que nunca. Hoy esta palabra es más actual que cualquier otro día. Así que cuando tenga que enfrentar un dilema, iglesia, una situación, cuando tenga que tomar una decisión, mi consejo es: acuda a la voluntad revelada de Dios primero. Antes de tomar cualquier decisión en su vida, consulte qué dice Dios sobre eso. Este libro toca todas las áreas de su vida: su economía, su familia, la crianza de sus hijos, cómo tener un hogar sano, en paz, cómo una mujer puede edificar su hogar para que no se le destruya. Esto nos enseña cómo debemos tratarnos los unos con los otros entre cristianos, pero también cómo debemos tratarnos con las personas del mundo. Nos enseña todo lo que usted se imagine: cómo tener una relación directa con Dios, cómo establecer comunicación con Él, cómo sobrellevar cada situación. Todo está aquí y fue revelado para nosotros. Hay cosas secretas, pero en esas cosas secretas confía. Confía que Dios te guardará. Confía que Dios te ayudará. Cuando estés triste, confía que Dios va a confortarte, porque su voluntad es de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Ante las situaciones que vendrán, recuerda lo que dice el Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Todo el 2024 el Señor estará a tu lado. No vas a estar solo, porque Él lo reveló y porque esa es su voluntad. Tú no vas a estar solo. El Señor acampará alrededor de aquellos que le temen y va a defenderlos. Gracias por seguirnos.